subconsciente, otros dicen que el alma está en la mente, otros dicen que el alma está en el corazón, otros dicen que el alma está en todo el cuerpo. ¿Quién tendrá la razón? Bueno, vamos a entenderlo bien. El alma es la parte psicológica de nuestro ser. Las emociones, la voluntad, el intelecto. Y el alma destaca a cada ser humano como ser único y diferente en su género. Por ejemplo, yo tengo mi propia personalidad y el hermano Reinaldo, que es más enojón, tiene su propia personalidad. ¿Sí o no? Entonces en el alma se centralizan todas las emociones, la voluntad y todas las cosas. Ese es el alma. ¿Sí me está entendiendo o no? Pero aquí viene lo interesante. Mire, Dios, el Espíritu de Dios opera en nuestro espíritu para poder vencer las obras de la carne. Y ese es el trabajo del Espíritu. ¿Ok? Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire, ponga atención porque esto es como un trabalenguas, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Corintios, pero habla medio enredoso, pero le vamos a entender, ¿ok? Dice, el Espíritu es la parte de nuestro ser por medio del cual podemos comunicarnos con Dios y entablar una amistad personal con Él. Por eso menciona la Biblia en 1 Corintios 6:17, el cual se une con el Señor, un espíritu es con Él. Dicho de otra manera más explicable, le voy a dar otro texto más amplio y ahí vamos a entenderlo, ¿ok? 1 Corintios capítulo 2 dice esto: pero Dios nos reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre si no es el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjese qué interesante. Dice que tenemos el Espíritu de Dios, que Dios está en nosotros y está trabajando en nuestro espíritu. Él nos enseña su voluntad a través de su espíritu. Es por eso que la gente que no conoce a Dios, la gente que vive sin Dios y sin esperanza, la gente que deja la oración, la gente que deja el ayuno, Dios automáticamente se desprende y no deja saber tanto su voluntad. Es por eso que la gente anda batallando. El propósito de Dios es mantenernos cerca para que su voluntad, sus pensamientos, sus ideas fluyan a través de nuestro espíritu, para que nosotros podamos llevar mucho fruto y el fruto permanezca. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y no solamente trayendo almas para Cristo, sino que nuestro carácter sea moldeable, que nos parezcamos a Cristo. Entonces, ¿ya me entendió el propósito del Espíritu de Dios? Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, pues obviamente nos ayuda en nuestras debilidades, ¿verdad? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las podemos entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fíjese, algo bien importante. Cuando nosotros nuestra mente es carnal y no es espiritual, nosotros juzgamos según la carne, y nuestro problema es con el hermano. Eso pasa cuando nuestra mente es carnal. Tenemos problemas y conflictos entre hermanos, pero de una manera carnal, una mentalidad carnal que no puede resolver un problema espiritual. ¿Por qué? Porque vemos la condición del hermano y no nos vemos la condición de nosotros, pero nuestra condición es semejante o igual. Porque si tú ves al hermano que está teniendo la mente carnal, o es un hermano como se dice carnal, por supuesto, quiero yo pensar que también nosotros somos carnales. Porque el hombre espiritual no percibe las cosas del espíritu, porque son para él locura y no las puede entender. Mas sin en cambio, si tú tienes una mente espiritual, tú juzgas y no eres juzgado de nadie. ¿Y cómo está eso, hermano? ¿No que no se debe juzgar? Sí se debe juzgar. Dice la Biblia que juzguemos con justo juicio. Primero dice el Señor, no juzgues según las apariencias, pero sí puedes juzgar con justo juicio. Es decir, que cuando tú confrontas a una persona y la llevas a juicio, no la tienes que llevar a juicio con tu pensamiento carnal, sino con tu pensamiento espiritual. El juicio es de Dios, y que lo lleves a la palabra de Dios para que la justicia de Dios se encargue de eso.
a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Usted por qué me juzga a mí, hermano? ¿Sí o no? Sí, entonces sí podemos juzgar. Y dice que no juzguemos según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Y luego dice el Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, ¿Jesús se equivocó? No, que todo lo llevemos a la palabra de Dios en un plan perfecto para que la comunión entre nosotros permanezca. Es por eso que el pecado a veces abunda sobre nosotros, como la rebeldía, como las enemistades, como las contiendas. ¿Por qué? Porque nuestra mente es carnal y nuestra mente no es espiritual. Por eso no podemos vencer el pecado, no podemos vencer los deseos de la carne, porque tenemos un pensamiento carnal, ¿ok? Entonces debemos de abstenernos, debemos de autodisciplinarnos, tenemos que tener autocontrol para poder nosotros vencer los deseos de la carne, ¿ok? Tenemos que disciplinarnos. Y dice el apóstol Pablo esto que a mí me llamó la atención en 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Imagínense usted, hermano, sí, santo. Vamos a ver lo que dice Pedro cuando nos aconseja al apóstol Pedro que añadamos más virtudes a nuestro estilo de vida, ¿ok? Y vamos a entenderlo, vamos a desglosarlo para que podamos apreciarlo mucho mejor. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 7, se nos da otra lista del fruto del Espíritu. Ahí se hace énfasis en que el cristiano debe someterse con todo empeño y diligencia a la voluntad del Espíritu Santo. Debemos agregar algo más a nuestra fe, es decir, debemos incrementarle por medio de la práctica y el ejercicio, a fin de que se vayan uniendo a ella otras virtudes igualmente importantes en el desarrollo de la vida cristiana. Y por eso el apóstol Pedro dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadida vuestra fe, virtud. Vamos a ver qué es la fe, ¿ok? Vamos a ver qué es la fe, permítame. Tener fe es una verdad dada, ¿sí o no? Jesús le transmitió la verdad a sus discípulos, la verdad de las Escrituras, y ellos tuvieron fe. Fe es una verdad dada al oyente. Cuando usted habla la palabra de Dios, dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, automáticamente adquiere fe. Fe es una verdad dada al oyente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, también tener fe es confiar y creer en algo. El problema que pasa con nosotros es que nosotros tenemos fe y creemos en Dios, ¿verdad? Pero no tenemos confianza en Dios, no esperamos en Dios, no sabemos esperar las promesas de Dios. Únicamente creemos que Dios es un Dios invisible, que es un Dios que todo lo sabe, que todo lo entiende, pero no sabemos esperar las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque no hay fruto en nuestra vida. Por ejemplo, no hay paciencia para poder esperar las promesas de Dios. Es por eso que nos esperamos, nos desanimamos, nos desalentamos. ¿Por qué? Porque no hay paciencia en nuestro ser, no hay fruto en nuestro ser, y difícilmente nosotros podemos recibir la bendición de Dios como Él quisiera, porque nosotros no tenemos control de nuestra naturaleza. ¿Ok? Vamos a ver qué es la virtud. Los diccionarios actuales definen virtud como excelencia moral, estar en todo el ámbito de su persona bien. Imagínese usted tener altos valores, ser una persona transparente, una persona íntegra, una persona que pueda inspirar confianza, que pueda inspirar seguridad. Esa es una persona virtuosa. Dice la Biblia: mi mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Verdad? Pero esa es la virtud, tener valores morales muy altos, ¿ok?
Y vamos a leer un texto que está en Génesis 2, 17 y 18. Y dice que la norma o la regla para determinar lo bueno y lo malo es ese texto. Ellos tenían que tomar una decisión, obedecer o desobedecer, En este caso, la virtud era obedecer. Dice Dios, que puso un árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol de la ciencia. La virtud en ellos era obedecer, pero desobedecieron. Por eso pagaron consecuencias. Entonces la virtud es obedecer. Obedecer a lo que está estipulado, a lo que se nos está enseñando, a lo que se nos está indicando, ¿ok? Conocimiento. En el conocimiento vamos a manejarlo de esta manera para que sea más sencillo. Una persona que es doctor necesita estudiar el cuerpo humano, ponerle empeño para que pueda dar más resultados, ¿sí o no? Una persona que es mecánica o mecánico tiene que involucrarse en la investigación de los motores. A veces cambian las piezas, a veces cambia la carrocería y tiene que documentarse para poder él trabajar y dar un mejor servicio, ¿sí o no? Sí. Un verdadero cristiano tiene que estar actualizado con la palabra de Dios para saber qué nos está demandando el Señor. Entonces el conocimiento aquí viene siendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios que nos va a ayudar a adquirir sabiduría. La sabiduría y el conocimiento son diferentes. El conocimiento es que lo adquiere cuando usted lee la palabra de Dios, y la sabiduría le ayuda a tener prudencia para no hablar de más. ¿Sí o no? ¿Sí, va? Entonces, el conocimiento es la lectura bíblica y la sabiduría es aplicar el conocimiento de una manera que usted no hable de más, no se meta con problemas. Eso es sabiduría, ¿ok? Dominio propio, sobriedad, moderación, ¿okay? Dominio de sí mismo, ya que todos somos fruto de un pasado en el cual desarrollamos hábitos mundanos. ¿A quién le gustaban las chelas o las cervezas? ¿A usted, Oscar, le gustaban? En otro tiempo a mí también me gustaban. ¿Ok? Entonces, tengo que tener un autocontrol de mi persona, ¿verdad? Para poder controlar todo esto. Tengo 10 años sobrio, gracias al Espíritu de Dios que mora en mí. Gloria a Dios. Pero le digo algo bien importante y algo que es verdad. Si usted se retira del Espíritu Santo y deja de ayunar y orar, dice el hermano Bernabé, el diablo se lo come. Sí, por eso hay gente que anda colgando la toalla. Anda la gente buscando una palabra, o anda buscando la gente que se le ayude. ¿Por qué? Porque no tiene un contacto con Dios, no tiene una relación con Dios. Ha dejado de orar, ha dejado de ayunar. Entonces, dominio propio es sobriedad y moderación, un autocontrol de todas las cosas mundanas. ¿A quién no le gustan las cosas del mundo? Para orar por él. ¿Sí o no nos gustan las cosas del mundo? Claro que sí, ¿verdad? No me diga que no, pues. Dice, una vez estábamos en una actualización pastoral y a uno de los pastores le preguntaron: ¿tú cómo golpeabas a tus hijos cuando hacían una cosa mala? Y dice ¿cómo se llama? Dice el pastor, dice: bueno, cuando andaba yo en el mundo, dice, ¿y dónde andas? ¿En el cielo? Sí, todavía estamos en la tierra, hermano. Todavía en este cuerpo está viciado. Todavía tiene tendencias a las cosas de este mundo. Somos atraídos por las cosas de este mundo, ¿a poco no? Entonces Dios demanda que nosotros tengamos una moderación, un dominio propio de sí mismos, ya que todos somos fruto de un pasado en el cual desarrollamos hábitos mundanos. Y tenemos que luchar